Bueno, les quiero presentar a una funcionaria del Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Es un ministerio muy importante. Ella está en una dependencia que se llama exactamente ¿cómo? Ahora, ¿querés verla? No, decime el cargo primero porque... Sensibilización. Sí, es encargada de sensibilización, que es una de las áreas del Me daba mucha cosa decirlo sin mostrarlo, perdón. Encargada de sensibilización, es además profesora de yoga. Sí. Y en los ratos libres, tiradora de estiércol en lugares. Sí. Esta señorita es la que tiró, justamente, perdón, están cenando, estiércol, qué elegancia, lo estoy diciendo así, en la casa de Espert. Es funcionaria, se repite el patrón, no son marginales, no son personas que tienen déficit de control de impulsos, son funcionarios, están enfurecidos y pasan a la acción. Muy bien, hablemos de este ministerio y de esta señorita. Bueno, sensibilización es una dirección que depende de una subsecretaría que a su vez depende, Diego, de la ministra. Yo te quiero mostrar primero cómo es este ministerio. Vos me vas a decir, ¿es un ministerio pequeño, austero, racional, eficiente y o eficaz? La respuesta es no. Vamos a abrir todo lo que podamos esta imagen. Esto que ves acá gigante es la raviolera. Les cuento que raviol en el lenguaje político es cada pedacito. Mira, ponchame acá un poquito, Pache, si podés. Cada cosita que van a ver acá, dibujito, es un raviol. Un raviol, otro raviol, otro raviol, otro raviol, otro raviol. Son ravioles. Así se le dice en la jerga política. Mirá la raviolera que tiene la ministra Estela Díaz. Bueno, todo esta casa de pastas, esta fábrica de pastas, es el Ministerio de la Mujer y la Diversidad. Bueno, gigante primero, ¿no? Sí. Este ministerio tiene 1.004 empleados. ¿Cuántos? 1.004. Dejá un asterisco ahí y para el final te voy a contar cuánto tiene el Ministerio de Economía de la tercera potencia del mundo, Alemania, para que compares. Cuando abrís este ministerio, vos te vas a dar cuenta que tenés 1, 2, 3, 4 subsecretarías o secretarías privadas. Es lo mismo, dependen directamente del ministro. El rango es ministro, secretario. Debajo de las secretarías tenés lo que se llaman las direcciones provinciales, las DP, que son las que tienen colores, no las negras. Y abajo de las DP tenés las direcciones ordinarias, las tradicionales. Vamos a ir, Diego, si te parece bien, a la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual que dirige la líder camporista de Pilar, Lucía Portos. Muy bien. Te metés despacito, despacito, buceás un poco en esta subsecretaría y te encontrás con la Dirección Provincial de Abordaje Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que maneja Nerina Favale, que a su vez tiene debajo de sí una dirección de sensibilización. Escuchaste bien, ¿no? ¿De qué trabajas de sensibilizador? Con estiércol, eventualmente. Soy magíster en sensibilización. Sensibiliza el olfato. Exactamente, soy doctor en sensibilización, Diego. Y la persona a cargo es Alesia Abaigar, que es la persona que mostramos hace un ratito. Un primer detalle, Diego, cuando buceás este ministerio, notás que enseguida se activa algo que todos los manuales de ciencia política alertan para ver. Vos hoy me lo preguntabas cuando hablamos por teléfono. ¿Quién te dice que algo está de más en un ministerio? ¿Cuándo te das cuenta que algo está abusado en un ministerio? Cuando se superponen nombres y funciones. Vos acá ves casi lo mismo de un lado a otro. No notás diferencias en las cosas que el nombre del raviol indica que el funcionario debería hacer. Con lo cual... Funciones posiblemente duplicadas. Duplicadas, Diego. Y aparte te voy a contar algo más. Cuando Kicillof asume como gobernador y estaba todo bien con la Cámpora en ese momento, la Cámpora le lotea, otra palabrita que les cuento de la jerga política. Lotear significa ir a pisarle una dependencia a un funcionario. Le lotea parte del gobierno a Kicillof. ¿Y cómo la lotea? Con funcionarios, porque como te contaba, Lucía Portos es una dirigente de la Cámpora cristinista de la Municipalidad de Pilar. Cuando te fijas de qué trabaja políticamente, no públicamente, políticamente, la funcionaria que le tiró materia fecal animal a la casa de Espert es la secretaria
de la Cámpora seccional Vicente López. A ver, vamos a ver cómo se sensibiliza en los ratos libres. A ver, por favor, veamos. Mira. Acá dijeron, che, hoy Esa no- es la casa de sí. Espert. Dije, che, hoy- Que estaban enojados sí. con Espert porque Espert fue muy fuerte contra Sí. los Kirchner y contra Florencia Kirchner. Sí. Fue fuerte Sí, en la sí. Universidad Católica. Esto es así. Dicho esto, mirá qué respuesta, el nivel de violencia que estamos viendo. Ahí baja una camioneta y empiezan a tirarle justamente estiércol. Es una palabra que tal vez se escucha poco en los últimos 20 años, pero es lo que ustedes saben que es. Y lo increíble, e insisto con esto, que no es una reacción marginal, impulsiva, inorgánica, sino que viene de alguien que está trabajando dentro de una dependencia pública, militando un espacio político con dinero de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Toda esta gran fábrica de pastas que hoy queda iluminada, debe estar muy enojados porque gracias a Alexia, todo este sistema quedó a la vista, que es el del ministerio, que son más de 1000 personas que trabajan ahí, en momentos de austeridad, y además este comportamiento que tiene un patrón, porque hemos visto que acá, dentro de este canal, también entró gente con cargos importantes en el gobierno nacional, en el Ministerio del Interior. El número 2 de Guado fue uno de los que acá abajo, a 2 pisos de acá, rompió los vidrios, destartaló autos. Todavía no se sabe si van a detener o si van a tener que rendir cuentas ante la justicia. Lo que vemos es la Cámpora debuta en 2025 en estos micro acciones violentísimas. Diego, Dale. cumplimos con lo que corresponde para hacer periodismo serio. Y nos comunicamos con el gobierno de la provincia de Buenos Sí. Aires. Y pedí definiciones al respecto de Alesia. Primera frase, y prende el indignómetro. No podemos creer el nivel de pelotudez en sangre que tiene esta mujer. Le hubieran hecho el psicotécnico Ya la antes. echaron entonces. Bien. Segunda frase. Si está, Saboya dice si sigue en el No, y puesto. bueno, sí. está presa en este momento, claro. No, pero por lo menos. No es causal de despido estar preso, che. Segunda frase. Si está detenida, La fuente es la Fontana di Trevi, lo más alto posible, es bien arriba. es bien arriba del gobierno de la provincia. Bien. Si está detenida, está suspendida y por lo tanto no cobra. Tercera frase, se debería ir ella. Ah, se debería ir. Se debería ir A ella. voluntad. Sí, Lo dejo a tu criterio, dijo alguien alguna vez. ¿Es eso? es eso. Tiraste estiércol, reflexiona un poco desde el Ministerio de la Mujer. Es Me una dicen que locura. para el gobernador el ministerio tiene un tamaño promedio, lo que viste recién es Sí. promedio, y que funciona bien, pero como todo podría funcionar mejor. Yo quiero rematar con esto. Es un ministerio que tiene 1004 empleados. El Ministerio de Economía, de la tercera potencia económica del mundo, que es Alemania, con 84 millones de habitantes, tiene 1.184 empleados. El Ministerio de la Mujer, de un país que no cotiza en el ranking de Producto Bruto como Argentina, Acá en una tenés. provincia con 17 millones de habitantes, tiene 1.004. O sea, tienen números parecidos el Ministerio de Economía alemán con el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece forzada la comparación? Usá la comparación que quieras. Es rarísimo tener más de 1000 empleados en un ministerio provincial de la mujer. ¿Puede ser importante? Debería ser importante. Pero esto vuelve a mostrar la hipocresía y que termina siendo una caja y una agencia de empleo. Es patético porque la verdad que es ir en contra del espíritu de lo que representaría por lo menos custodiar ciertos derechos. Mira, Ya pasó con Alberto Fernández, que en el Ministerio Nacional quedó opacado por los propios puños y golpes a Fabiola del tipo que estaba abanderado en el pañuelo verde y en la defensa de los derechos de la mujer. ¿eres un asterisco final? Sí. La camioneta con la que fueron a sensibilizar la casa de Esper con Bosta Sí. es una camioneta que le pertenece a un proveedor del ministerio. Ah, muy bien. Fin. ¿Proveedor de qué? Como diría Cristina, Proveedor de camionetas todo para tiene reparto que ver de con caca. todo.
Gracias por este olfativo momento. Perdón ¿Me que te arruiné acompaña? la noche. No te quise, Voy a volver a la base. no te quise sensibilizar tanto, Diego, perdón. Bien. Sigo instrucciones, Berna. Bien. Voy a hablar ahora con Rodolfo Aguiar. Vamos a hablar con el titular de ATE. Rodolfo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? Un saludo para todos. Hola, Rodolfo. Hola, Bueno, Rodolfo. vamos a contar la noticia. El gobierno suprimió el Día del Empleado Público. ¿Cuándo era? ¿Mañana? Iba a ser mañana, que en general es un asueto, ¿no? ¿Verdad, Rodolfo? Esto está por decreto suspendido. En principio tienen que ir mañana, ¿es así? El Día de la Trabajadora y el Trabajador Estatal es este día viernes 27 el de viernes, junio. pasado mañana. Tenemos que recordar que es un día que se estableció por ley 26.876 en el año 2013 y que como todo el resto de las actividades laborales es asueto y es no laborable. No solo fue una lucha argentina esta, porque el 27 de junio se eligió porque ese día la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estableció el convenio 151 que es que otorgó derecho a las empleadas y a los empleados públicos a concertar negociaciones colectivas en el sector público. La verdad que mueve a risa lo que ocurrió hoy. El decreto todavía no se publicó, pero si se publica es un decreto trucho. No se puede pretender derogar un derecho que se estableció por ley mediante un decreto. Además, llama la atención Aguiar, déjame mostrarle, para los que no saben, déjame Sí. mostrar lo que decía Adorni y continuamos con vos, dale. Muy Es bien. un decreto que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado, por supuesto, en el boletín oficial. El presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno. Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado. Bueno, Aguiar, lo que plantea el gobierno es un privilegio que los privados no tienen y además está pago por los contribuyentes. ¿Por qué tiene que ser un feriado? El único que tiene privilegios en el Estado es Manuel Adorni. Se cansó de incorporar a toda su familia en la Secretaría de Comunicación y a cientos de militantes libertarios con sueldos millonarios mensuales. Además, esta es una medida propia de un gobierno autoritario, autocrático, una medida, si se quiere, déspota. Y el presidente Milei tiene que tener claro que en la Argentina no hay monarcas, no va a poder ser un monarca. La pregunta, que si el decreto, Rodolfo, decreto finalmente se publica, yo anticipo, que si el decreto finalmente se publica inmediatamente una presentación judicial, es inconstitucional, es un decreto trucho, pero además vamos a convocar a todas y a todos los estatales a tomarse el día y vamos a definir distintas acciones. No vamos a permitir que el gobierno pero vos no tenés que vulnere de permitir, esta vos manera tenés que nuestros obedecer la derechos. ley, lo que digan. Yo entiendo que podés discutirlo, eso es una cosa, vos lo podés discutir en la justicia, porque está el día del judicial que Mire. tampoco trabaja, o sea, no voy al fondo, pero no es que si hay un decreto no lo vamos a hacer y voy a decirle a la gente que no vaya. Mire, no funciona así. En principio, hasta ahora veníamos bien. Espero que sigamos así. Ya lo noto. Pensé que al final de la nota por fin íbamos a destacar que habíamos tenido una entrevista razonable. Pero de todas maneras bien, le digo. pero está diciendo si sale el pero- decreto no vamos pero a ir, pero no es así. De vuelta
de vuelta, no me va a dejar hablar, va a hacer lo que hace siempre. Vamos, el clásico, no Va a me hacer deja lo que hablar. hace siempre. Hable tranquilo, amigo. No se ponga eufórico, pero este gobierno nos va a hablar de respetar la ley. Un presidente que actúa al margen de la ley y contra la Constitución esperá, Nacional Aguiar, son delincuentes Aguiar, confesos los que están en la Casa Aguiar, Rosada. te pido, por ¿Usted favor. tiene la función de defenderlo? No, dígalo, yo no tengo ninguna. dígalo públicamente. Aguiar, pará, Aguiar. Yo Sí, yo tengo la misión de propongo un defender al juego presidente Milei. imposible. Dígalo. Te propongo un juego imposible. Yo te pregunto algo puntual y vos me das la respuesta que quieras Y yo sobre eso contesto. puntual. ¿Es acaso? Sí, bueno, pero tampoco... No, pero no me bueno, dejás. tampoco No vamos quiere a contestar la decir todo lo que pregunta, ustedes Gay. quieren que diga. No, vos decís lo que quieras. La pregunta es, De todas maneras, no, pará, de todas maneras debería haber- valoro... No, yo quiero valorar este programa, aún con las dificultades que tenemos en la entrevista, porque muchos colegas suyos de este mismo canal se cansan de descalificarnos, Bueno, pará, de injuriarnos escuchá, bueno, pará, y muestran no ha- bastante cobardía porque nunca nos convocan para discutir mano a mano. Yo lo Aguiar, quiero encontrar mano a mano. ¿es un privilegio poder tomarse todo el día cuando hay tantas otras profesiones y oficios que en su día no se toman el día y dejan de atender Mire. trámites y mil cosas de los Mire, ciudadanos? frente a mí. Digo, ¿no hay otra forma Se de la- homenajear el Día del Empleado Público? Todas las actividades se toman su día, pero de No, todas maneras no nos vengan a hablar de sacrificio. Mentira eso, Por favor, me dijo que me iba a dejar responder. No nos vengan a hablar de sacrificio a los estatales. Ahí están las trabajadoras y los trabajadores de la salud triplicando su jornada laboral para poder garantizar un ingreso digno. Si este Estado está funcionando solo por el esfuerzo de Pero sus no trabajadores, paran, digamos, sobran no hay un trabajadores, feriado faltan en el día de- políticas públicas por decilla del gobierno. El día del Sigan médico hablando. Si trabaja. ustedes, escúchame. Se si vos querés labura, mostrar Aguiar, y se seguir labura estigmatizando, igual el día de el periodista, Gasalla, del si querés médico. si querés seguir estigmatizando el No empleo estigmatizo, público, son lo podés hacer, el lo podés hacer cuando no 95%. esté yo. Aguiar, escucha. Lo podés ¿puedo hacer hacer una cuando Hay no esté gente yo. recontra Si vos valiosa del tenés empleo si tenés público, el ¿no? fierrito todo el día, ¿Qué? te abusás con el fierrito. ¿Qué Hoy- fierrito? hoy fierrito? Que no van a reconocer. Mire, yo creo Aguiar, que el gobierno tiene pero que no preocuparse me puedes contestar porque una. hoy es un día ¿Puedo hacer Hoy una- es a un ver si día conmigo muy funciona? importante para... No, digo una cosa más. Y no, por favor. Hoy es un día muy importante para el movimiento obrero argentino. Se acaba de conformar el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei. Lo que pasó hoy en las calles de Buenos Aires es una postal de lo que se viene, un aumento de la conflictividad. Le estamos perdiendo el miedo al gobierno. Así que se preocupen. Rodolfo, Pero eso está Pero está perfecto, hay que celebrando, laburar. está Uy, celebrando sé que una... eso molesta. Si hubiera, yo no veo un aumento de la conflictividad. Yo lo que veo es la cámpora Ustedes no tirando ven- ustedes estiércoles, no ven la nada. cámpora en TN. Rodolfo. Lío en Mar del- Destápense en los ojos. Rodolfo, Capaz te que quiero ven hacer un una poquito pregunta. más. Rodolfo, ¿puedo preguntarte algo? Ah, ok, sí. Sí, escucho. Te pregunto esto, Rodolfo. ¿No te parece que lo que corresponde sería que si hay un decreto que tiene fuerza de ley en la Argentina, ustedes como cualquier persona, como yo, como vos, como mi tía, como mi primo, deberíamos respetar lo que dice la ley para que el país funcione? Te lo pregunto bien. Yo no tengo ningún tipo de estigma para con vos. En serio te lo digo. Pero me parece que uno no puede ir Bueno, por la yo vida contesto pasando... bien. No, me parece muy bien y yo contesto bien también, agradeciendo ese respeto. Nadie está obligado a cumplir con una norma que es inconstitucional. En Pero este ¿cómo lo caso, sabes se si no lo trata de un declaró la decreto justicia, ilegítimo. Rodolfo? Para que te cuento una Porque- cosa, mira, no, te pero cuento. si todavía no lo Pero, conocemos. Rodolfo, te cuento una Todavía cosa. no lo conocemos Déjame al decirte, decreto. Rodolfo, para que Todavía una no lo norma sea conocemos. inconstitucional, alguien se tiene que presentar en Mire, la justicia. este Déjame gobierno- terminar, Rodolfo, Bueno, por favor. mire. Para que una norma sea inconstitucional, Por eso- tenés que ir a la justicia, pedir un dato de inconstitucionalidad y la justicia lo tiene que convalidar. No pasó eso, Rodolfo. Mire, bueno, lo que no pasó tampoco es que todavía no se emitió el decreto. Así que estamos hablando pregunta sobre un está bien. hipotético caso que surgió a partir de un anuncio Pero ¿por del qué no hay- vocero este es presidencial un servicio hoy. Y mire, público? por otro lado, Pará, ¿sabe Rodolfo, qué? escuchá. ¿Por qué Mire, tiene que ser el yo entiendo homenaje por qué. merecido el homenaje al empleado público con un feriado en donde no funcionen los escritorios, siendo que se necesitan agilizar 10 millones de cosas de la Argentina? Es eso. No se invalida ni No, al empleado lo que público necesita la ni se lo Argentina- estigmatiza nada.
¿por qué Mire. tiene que ser de esa manera, cerrando las No, dependencias? Lo que necesita agilizar la Argentina es el presupuesto para que puedan funcionar los hospitales. En Pará, esta pero vos Argentina me el que tiene contestás, plata se no cura tiene mucho y el que sentido no la tiene plata se conversación. muere. Está. No tiene, el que Pará, no tiene, no para tiene mí tiene mucho sentido, porque sentido la yo te- conversación. Me parece que para ustedes no está teniendo sentido porque no va en la dirección que ustedes quisieran porque que no vaya, no van a contestás encontrar por qué a un otros sindicalista oficios acá, y contestatario del Rodolfo, gobierno. Rodolfo, Nosotros pará, tenemos vamos a un ejemplo, autonomía, pará. Nate, tenemos autonomía. Rodolfo, Dale, vamos a Rodolfo, ya mira, cerrando, te voy a poner dale. un ejemplo gremial. No, pero yo le quería déjame contestar con contarte algo, respeto. Rodolfo, Yo te quiero quiero hablar contestar con bien, dale, respeto. déjame hablar Yo tengo conmigo. una Ya está. teoría. Mire, Es imposible. Tengo una teoría. Tengo una teoría. Desarrolla tu teoría y te abrazamos gobierno y te saludamos. tiene dale. ¿Qué le molesta? ¿Se están riendo? No. No, te queremos Traten hablar. de digamos, Tranquilo, respetar. tranquilo, Rodolfo. Ah, tranquilo. bueno, yo lo que quiero decir que mi teoría es que este gobierno tiene legitimidad de origen, llega por el voto popular, pero hay una legitimidad distinta, que es la legitimidad en el ejercicio del poder, y esa legitimidad es la que está perdiendo el gobierno. Con la Pero Constitución en la mano, se entiendo que van el a ir gobier- por la puerta de atrás y todos los trabajadores que despidieron van a ingresar por la puerta de adelante de los ministerios. Bien. Rodolfo, te quiero agradecer. Yo no sé, no pertenezco ni de cerca al gobierno, pero entiendo que el gobierno te va a decir, en las urnas vemos cómo está la ciudadanía en relación con la gestión gubernamental. Te agradezco mucho. Gracias. Quédese tranquilo que siempre es en las urnas. Un saludo para todas y para todos. Bien, gracias. Está con nosotros Cristian Boutier, que es consultor y encuestador político. ¿Cómo te va? Diego? Y está con nosotros también Matías Boli Wilson, que es economista en jefe de la Cámara Argentina de Comercio. Buenas noches. ¿Cómo están los números de la economía y cómo están los números del gobierno? Te pregunto primero tus números del gobierno y de la marcha en sí de aprobación, desaprobación. Bueno, a ver, la última nacional, la imagen positiva del presidente, 53,5, 44,3 de desaprobación, subió 4,5 puntos comparado a la medición de mayo. ¿Qué cosa? La imagen positiva de Javier Milei. Y es un dato, y yo creo que ahí es donde, lo escuchaba atentamente al secretario general, hay un sesgo de confirmación, ¿no? De querer pensar de que la calle está caliente y de que las cosas van mal y que en algún momento esa gente se va a despertar. Nosotros creemos, yo creo particularmente, que en la medida que la economía se mantenga, y aparte un condimento simbólico, o sea, lo de Cristina para Javier Milei, así sea por acción u omisión, le dio un capital simbólico hacia el votante antikirchnerista, comparándolo con el gobierno de Mauricio Macri. O sea, el gobierno de Milei logró lo que no logró el gobierno de Mauricio Macri, comparado a la condena de Cristina. Entonces eso, creo yo, es lo que reivindica este salto importante de 4,5 y que justamente en una medición que hacemos los 10 países de Sudamérica, en un ranking de presidentes sudamericanos, lo dejó a Javier Milei como el mejor presidente de Sudamérica en el mes de junio. Ahí vuelvo. Matías, si vos tenés que mirar 2 o 3 relojes, pues yo te hago una pregunta genérica y muy difusa. ¿Cómo va la cosa? Que es nada. Decime, hay que mirar estos 3 relojes. ¿Cuáles mirás para decir cómo va la cosa? Yo miraría 2, básicamente. Inflación, Sí. que está controlada, pero todavía no está en niveles que está deseando el gobierno, que va en vías de llegar ahí. Y miraría el tema de actividad. Si bien está proyectado una recuperación para este año del 5, 5,5%, que no es nada descartable, y el año que viene también alrededor del 4%, necesito ver la otra parte de la película, a ver cómo vamos a crecer. O sea, Argentina necesita volver a crecer sí o sí. Si yo te muestro un gráfico de lo que es el crecimiento del PBI, vos ves que a partir de 2011 hace una meseta. Y todos los números sociales de empleo, desempleo, indigencia, pobreza, dependen de ese crecimiento. Entonces Argentina tiene que estabilizar, que fue lo que hizo, pero tiene que volver al sendero de crecimiento. Eso es lo que yo vería. A ver, ¿Y está puede estar subiéndose al sendero del crecimiento? ¿Poquito, falta mucho. Falta. No ¿La sé si actividad mucho. cómo está? ¿Cómo No, está el consumo? Mira, ayer salió- las diferentes actividades. Ayer salieron los datos del primer trimestre del PBI y salieron bien, arriba del 5% interanual. El consumo que medimos nosotros sigue dando crecimiento interanual.
O sea, estás volviendo a donde estabas parado antes de la crisis que tuviste. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo seguimos? Necesitabas sí o sí estabilizar la macroeconomía. Si no, no podías. O sea, hablamos fuera de cámara. Yo viví 2001 y la verdad que esas crisis en Argentina generan costos a largo plazo muy altos. Y tenías todas las condiciones dadas para vivir una crisis de ese calibre. Entonces, evitaste la crisis. Yo era un descreído que se podía evitar la crisis. Ahora, Milei, que la iba a poder evitar. Sí, la de comienzos del año pasado. Sin embargo, encauzaste la macro, encauzaste el gasto público, encauzaste la inflación principalmente. Bien, y Gustavo, mientras tanto hay un sector que le va bien, que Hay consume... como un consumo a dos velocidades. A ver, ¿cómo uno es del eso? consumo masivo, el de supermercado, de los hogares que van con el changuito a las compras de todo el día, que está un poco más planchado. Los propios datos de la Cámara de Comercio dicen que recién el mes pasado, después de 15 meses, dio una variación interanual positiva. Yo estuve viendo algunos números. Alimentación sube 3,8%, bebidas con alcohol baja 6%, bebidas sin alcohol 2,6% arriba, en fin, en esa chatura. Pero después tenés consumo que vuela, patentamiento de autos casi se duplicó un año contra el otro, los viajes al exterior, este es un tema que está llamando mucho la atención porque hoy salieron justamente datos del INDEC del primer trimestre. Los argentinos, cerca de 1,5 millones de argentinos viajaron al exterior en el primer trimestre y consumieron por el equivalente a casi 4.500 millones de dólares. Esos dólares salen del cajón, de la caja de seguridad o de los depósitos que están en el banco y vos pagás el consumo con tus dólares en vez de que te los debite el banco para ahorrarte los impuestos. Pero ahí hay una alerta roja, por lo menos para muchos economistas, que es los dólares que se están consumiendo en el exterior. También están subiendo las escrituras, están subiendo las hipotecas. Es decir, el asalariado que vive exclusivamente de su salario está al día. Los salarios privados, según el Ministerio de Trabajo, en todo el gobierno de Milei le ganaron por 5 o 6 puntos a la inflación. Pero el que tiene resto, que por ejemplo está rematando el canuto, tiene mejores ingresos, está aprovechando el tema de que con el dólar quieto hay consumos que es conveniente hacerlo. Por ejemplo, automóviles 0 kilómetros, porque en dólares o en cantidad de salarios que tenés que utilizar para comprar ese auto, hoy necesitas menos que hace 2 años. Hay como un consumo dual a 2 velocidades y eso se está marcando con claridad en estos últimos meses. En un ratito volvemos con más cosas de la economía fundamentales. Me quiero meter con una noticia de hoy, de hace un ratito, y es que le otorgaron la prisión domiciliaria a Alperovich, 12 años en el poder tucumano. Claudio Saboya. Así es, recordemos, uno de los hombres junto con Juan Mansur más poderoso de la provincia de Tucumán, con una proyección sobre la Argentina muy fuerte. Recordemos que su esposa fue presidenta previsional del Senado, la señora Rosqués, y condenado justo por abuso sexual, por violación truculenta, si es que no, todas lo son, pero con detalles que cuando escuchamos la sentencia estábamos en vivo, ¿recordás? Fueron impresionantes, una condena larguísima, un rechazo a ocupar a cumplir la pena en prisión domiciliaria, reiterado en el primer momento, en un segundo momento, y hoy de golpe a casa. ¿Y a qué casa? Porque Alperovich va a ir a pasar, ahí está, empezamos a ver acá algunas imágenes, va a pasar su, entre muchas comillas, arresto en una casa en Puerto Madero, que es donde cometió sus abusos a su sobrina. El escenario del crimen, si querés. Es increíble porque vos lees el fallo condenatorio y habla de ese departamento. Exacto. Y lees el fallo de domiciliaria y habla de ese departamento. Es como un rulo de la historia bastante desagradable. Un cuento truculento. No porque no tenga, o sí, derecho a reclamarlo, y hay que ver. Yo creo que esto seguramente será apelado de vuelta, pero no es el único, y conversábamos en producción, condenado por delitos es que sexuales. se viene un debate muy interesante. Lu.
Mirá, lo de Alperovich, uno también lo está pensando en el espejo con lo de Cristina Kirchner, claramente, ¿no? ¿Cuánto de estos casos kirchneristas intentan desafiar su suerte? Y todo lo que estamos planteando, también el tema de los empleados públicos, es una pregunta sobre cuándo la élite kirchnerista, porque se ha constituido una élite kirchnerista, empieza a pensar que sus privilegios los distancian de sus votantes. Me parece que la comprobación en las próximas elecciones, por supuesto, es una pregunta sobre la legitimidad de ejercicio de este gobierno, pero también es una pregunta de la distancia entre el kirchnerismo, que funciona cada vez más como una élite intentando su autopreservación, respecto de los votantes, no ya de sus votantes más fieles, sino de una representación de las demandas sociales. Digamos, dicho de otra forma también, ¿son derechos adquiridos que el gobierno está sacando o están revisando privilegios? En un momento de vacas flacas puede ser leído como privilegio. En otro momento era impensado porque el sentido común era un derecho adquirido, se votó en 2013, es el día del feriado por el empleado público, que no hay absolutamente nada en contra de los empleados públicos, a quien valoramos tremendamente, pero digamos, lo que se revisa es lo que para el resto de la sociedad podría resultar un privilegio. Bancame con esto, está José Inesta, que es el corresponsal nuestro de TN en Tucumán. José, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo están chicos allí en el José. piso? Bueno, uno acá escuchando el análisis que hacen los colegas, los compañeros, y para un hombre que fue quizás el político más exitoso, Diego, acá en la provincia de Tucumán, y también quizás el único que puede haber gobernado 12 años la provincia, porque ahora ya la Constitución, la Carta Magna no lo permite. Un gobernador puede ser reelecto 2 veces, una vez solamente, o sea, puede estar 8 años, como lo estuvo Mansur, pero Alperovich tuvo el poder absoluto acá en la provincia y bueno, no hubo manifestaciones porque a medida que avanzó esta denuncia en contra de él, luego se conoció la condena, allí fue perdiendo, por supuesto, popularidad su imagen como político, porque Alperovich se presentaba al cargo que se presentaba y ganaba siempre. Se presentaba en su calidad de gobernador y era popular y ganaba. Hasta ¿Qué que queda llegó del el poder, momento en José? donde- ¿Qué queda, si queda, del poder y de la influencia de los Alperovich en Tucumán? Y con respecto a la influencia, Diego, vos fijate que en 12 años la cantidad de jueces, fiscales que fueron nombrados, de hecho, el ministro público fiscal, o sea, el número 1 del Ministerio Público Fiscal fue funcionario de José Alperovich en ese entonces, estamos hablando de Edmundo Jiménez, y por supuesto la oposición siempre dijo que Alperovich desde la justicia estaba blindado, que ninguna denuncia en contra de él podía prosperar. Hubo varias denuncias, pero efectivamente ninguna prosperó en el momento en que era gobernador. Si bien ahora hay una denuncia recién este año por supuesto enriquecimiento ilícito para él y su esposa, para él y su familia, es una denuncia que recién se cursó ahora, cuando ya Alperovich prácticamente perdió todo el poder. Pero lo que quedó, ¿qué decirte, Diego? Mansur fue funcionario de José Jorge Alperovich. También Osvaldo Jaldo, si bien Osvaldo Jaldo nunca fue vice, fue funcionario en su momento, pero fíjate que tanto Mansur como ahora Jaldo Jaldo es actual gobernador, y ellos estuvieron siempre muy cerca de José Alperovich. José, hoy ¿cómo no hay la ningún tipo de pasaban? manifestación, no sé, José. ¿Qué Sí. decís lo de la manifestación? No hay ningún tipo de por eso. manifestación, Diego. Obviamente, aquellos que en su momento lo bancaban, por así decirlo, a Alperovich, hoy están callados. Y si hay algún tipo de banca, seguramente es por lo bajo, le harán llegar a él algún tipo de salud, pero acá de hecho, el manifestación kirchnerismo, pública acompáñenme, no hay. y acompáñame, José, el kirchnerismo no lo condenaba públicamente, pero no lo podía sostener como hizo con todos. Hubo un momento en donde no se habla, porque era tabú, de Alperovich, pero se lo sostuvieron todo lo que pudieron. Después hubo que quitarlo del Senado porque ya fue demasiado bochornoso. Pero recordemos que fue un caso, cuando lo condenaron Ramos Padilla,
Sí. Fue choqueante verlo porque era un gobernador de los más importantes de la historia política contemporánea. 16 años por violación, por abuso a una sobrina, ¿eh? Figura clave en el kirchnerismo. Figura clave, la esposa de él. Kirchner y Diego, con Cristina Kirchner. cuando Claro. Cristina se mata políticamente con vudú y necesita indefectiblemente tener un presidente provisional del Senado que le responda, Beatriz Rosqués. elige a Beatriz Rosqueda Alperovich. Segundo dato importante, Claudio, seguramente lo vas a saber mejor que yo. No habiendo un decreto reglamentario de domiciliaria, este departamento de Alperovich tiene muchas más cosas a pensar. La pileta, el Zoom, No, pero pará. la terraza. Pero amenities, a ver, Déjame poner un signito de pregunta. vos decís que los amenities están un preso domiciliario puede ir al sauna. ¿Quién lo va a Y si controlar? argumenta Diego? temas de salud, podría. ¿Quién lo va a controlar? Me Diego? parece que Si no, el domiciliaria no tiene un policía al lado. Lo va a usar, chicos. Bueno, aparte, si el domicilio es considerado todo el edificio y no solo Bueno, el pero yo no departamento, lo sé. podría En la hacerlo. escritura figura eso, claro. estamos aprendiendo con nuestros televidentes que es en esta Argentina de hoy para políticos VIP una prisión domiciliaria. ¿Hasta dónde? Balcón sí. Esto es más fácil de Zoom, pensarlo. ¿sí o no? Zoom. Sauna. El squash tiene cancha, puede jugar. Tiene pileta, spa No, y- entiendo que no. Pero vean ustedes el Mirá, lugar en donde va a Esa es la pasar. puerta que abrió la justicia hoy. Por eso yo más temprano, hace unos minutos, decía, la verdad es que sí llama la atención decir, mire, usted me solicita la prisión domiciliaria. Bueno, se la negué con las mismas condiciones que ahora digo sí. Primera cosa rara. Pero digamos, sí. ¿A dónde la quiere cumplir? Acá. No, acá no, señor. No tengo yo la obligación por una cuestión, primero, digo, es el mismo lugar a donde violó a su sobrina. Según dijo la justicia, en un fallo que no está discutido. La verdad es que es medio truculento. Y segundo, esto es un palacio árabe. Váyase Amigos, a otro conozco lado. ese edificio por cuestiones Póngame. laborales. Es Miami. Y bueno, Li- si se Palmeras, ve, mirá. Diego, Palmeras. Aquabar, Diego. Está Gimnasio. bien. Yo- Sauna. A ver, Lu. A mí lo que me parece muy interesante políticamente es que en las últimas semanas estamos hablando de la política kirchnerista a partir del prontuario de sus líderes y a partir de las condiciones de detención de sus líderes. Y de la violencia de la cámpora, que digamos salió, digamos, el upgrade de la cámpora después de muchos años de ser los custodios ideológicos y las marchas y la militancia, bueno, y de los cargos y las cajas, tiene estos pequeños pasos a la acción violenta, casi ridícula, que son una manifestación de impotencia, claramente. Pero no hay ninguna discusión política en serio, digo, de proyecto político, de contenidos políticos, de agenda política. Nos atacan, nos persiguen, vienen por nuestra Sí, líder. pero es un poco también vienen por nuestras conquistas. sumo a lo de Luciana en cuanto a que el resto del peronismo a veces lo ves como tímido para el coraje, porque decís, mira, toda esta gente tiene ató su agenda política a una cuestión de defensa judicial y de empapelar y corporativa Nos y hasta persiguen. personal, ni siquiera es una corporación, hasta familiar te podría decir. Bien. Y el resto, ¿dónde están? Parece, mira, no es mi problema, no es mi agenda un violador, una ladrona, un corrupto. Ahora, Claudio Ramos Padilla, padre, que Correcto. es el que le otorgó esto, había sido el que lo condenó un año antes, que había sido, insisto con esto, fuerte de ver, Sí. porque el propio Ramos Padilla, confeso kirchnerista, sí, el hijo sí, también, sí, sí. como había condenado a un juez kirchnerista, sí, un juez kirchnerista, Este estuvo es- en un montón de marchas. Juan y Ramos Padilla sí manifestaciones. es el que todos los 2 o 3 de febrero, cuando se termina la feria judicial, arma un escenario frente al Palacio de Tribunales para putear a todos los que están adentro, sus colegas, la Corte Suprema, y todo diciendo que son la justicia de los poderosos, Bien. yo, Él, bla, bla, bla. Bueno, digamos, Y él para condenó- sorpresa había condenado, pero sí, muy bien se reivindicó Ramos Padilla, tomó la distancia necesaria con el peronismo y el kirchnerismo y lo condenó 16 años. Correcto. Un año después le da esta domiciliaria. ¿Está enfermo Alperovich? ¿Está deteriorado? Porque ese es el argumento con el cual él apela la domiciliaria. ¿Está mal de salud? Eso pareciera que... ¿Recordás cuando la chica de Gran Hermano que fue novia de él, Marianela Mirra. Marianela Mirra, posteó una foto diciendo hasta acá llego, con al lado de él en una clínica, en una cama de Sí. hospital. O sea, él estaba internado. Por lo tanto, algún tema de salud tiene, pero la verdad es que esto no lo tenemos que decir nosotros, ni siquiera el doctor Padilla. Para esto hay
médicos del cuerpo médico forense, justamente, que tienen que dar un informe que diga, en estas condiciones puede o no puede cumplir el arresto en un lugar de detención común. Primero, esto es lo más importante. Y segundo, un detalle, mirá qué importante fue que, no gracias, porque no es la palabra, pero a causa de que la violación de la sobrina en varias ocasiones fue en este departamento de Puerto Madero, donde él ahora quiere pasar vacaciones, es que la causa se investigó y se juzgó en Buenos Aires. Cosa que por ahí José puede certificar, porque esto era impensado. Trató de llevársela para Tucumán 500 veces, y 500 veces no, porque el delito se cometió acá. Entonces buscaba, no, pero somos todos de Tucumán, no, pero una vez parece que uno de los episodios fue cerca de Tucumán para tratar de... Por eso. Entonces, un poco había la sido justicia ejemplificador provincial, ¿no? el fallo, nunca un gobernador tan importante había sido condenado con una condena tan fuerte. José, ¿cómo era trabajar en Tucumán cuando estaba en el poder Alperovich? ¿Cómo era hacer periodismo? Era muy difícil, muy difícil. De hecho, mirá, estaba repasando algunos puntos. Primero te aclaro esto que me decías con respecto a la justicia de Tucumán y de Buenos Aires. Recordá que tuvo que definir la Corte Suprema, Sí, en donde se iba a juzgar justamente porque los 9 hechos estaban entre Tucumán y Buenos Aires. Acá, no solo la oposición, sino era Vox Populi, que si Alperovich era juzgado en Tucumán, quizás no tendría ninguna condena, ¿no? Eso es lo que la gente creía. Bueno, finalmente fue juzgado en Buenos Aires. Eso por un lado. Sobre todo por esto que te decía que Alperovich había nombrado tantos jueces y se creía que estaba blindado de parte de la justicia, ¿no? Que no iba a prosperar allí la denuncia. ¿Cómo era en ese momento? Vos fijate que en el 2012 estaba recordando Diego, Jorge Lanata, trabajamos en ese momento, denunció la censura que había en los medios. Por ejemplo, el programa Periodismo para Todos durante el gobierno de Alperovich no se retransmitía acá en Tucumán. Tal cual. No se podía ver. Bueno, la falta Mirá, de ley José, de ética pública. Ustedes eran muy jóvenes, el chiste de siempre, ustedes eran muy jóvenes. El fútbol para todos a las 10 de la noche el domingo, que era un drama para ir a la cancha porque te morías de frío, era un horario insólito ir a las 9, 10 de la... ¿Ustedes recuerdan? Sí. Fue puesto por el gobierno kirchnerista para competirle a PPT. Cuando empezaron con los informes cual. de la corrupción, que fue... les producía un daño terrible el impacto periodístico de Jorge Lanata y todo su equipo. Vos integraste ahí ese equipo también. Y de ahí sale también ese cambio de horario tan extraño de la franja nocturna del fútbol. Te escucho. Sí, de hecho, vos sabés que cuando nosotros comenzamos a recorrer la cantidad de propiedades, dicho por su propia esposa, más de 10 mansiones acá en Tucumán, y lo puede confirmar el propio jefe de Cámara, nuestro querido Carlos Torres, nos perseguía la custodia de Alperovich, estaban grabados y nosotros mostrábamos la presión, y nos perseguían a todos lados. Cuando nosotros fuimos a denunciar esta situación decían que nos estaban cuidando, nos estaban custodiando, cuando en realidad el hecho era una situación más que nada de presión. Y entre otras cosas, en ese momento, Diego, lo que denunció Jorge fue la disolución de la Fiscalía Anticorrupción, porque cuando Alperovich comienza en el 2003, lo primero que se hace es la disolución de esta Fiscalía que investigaba cuestiones de corrupción, por supuesto, y también la influencia de la familia Alperovich. Y esto que hablaba de los fondos, o sea, ¿cuál era la relación o por dónde se creía que bajaban los fondos y la relación con los Kirchner? Por los famosos planes Argentinas Trabaja, ¿te acordás? Bueno, Jorge Lanata denunció que por allí se bajaba una cantidad de fondos increíble de parte de los Kirchner para Tucumán en el momento en que gobernaba Alperovich y que, por supuesto, era una cuestión totalmente irregular porque no se utilizaba para ayudar, y es lo que decía Jorge, a la gente, sino más que nada para bajar fondos y, bueno, vayan a saber a dónde terminaban estos fondos. Eso es lo que se denunció. Era muy difícil en ese momento hacer periodismo. Jorge vino acá a la provincia, incluso desde acá, desde Tucumán, se hizo una transmisión en vivo y bueno, y pudimos investigar en ese momento a pesar de las presiones que había. José, muchísimas gracias. Bueno, Diego, hasta luego. Vamos a hacer una pequeña parada de descompresión, ¿les parece? A ver. Los que tienen agua en el vaso se hidratan en este momento y yo simplemente digo que ¡aló!
Pará. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Diego Góngora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que hoy Ale? estuve a full porque a la mañana estuve en Neura y a la tarde pasé a buscar unos libros que le compré al portero de Beatriz Arlo. Llené el baúl de la camioneta de primeras ediciones. Apurate, Diegardo, que no va a quedar nada. No seas dormilonia. Bueno. Dale, aprovecha. Bueno, hoy tenemos un día espectacular. Vos sabés que hubo un duro de revés para Ángelo Calcaterra en la causa Sí, Cuadernos. señor. Sí, señor. Dijo la Cámara de Casación que lo único más sucio que el primo de Macri es el portón de la casa de Spert. Así que estamos en un momento, yo te digo, primer semestre, viste que se lo llevó puesto la campaña de la ciudad a Macri, segundo semestre a Cristina. Mira, Ale, porque el argumento de tremendo. la causa era, Sí. estaban diciendo, fueron aportes de campaña, no eran coimas. Exactamente, querido, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué haces? Saboyano, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? Ale, gracias. Eso. Recordamos Entonces, que Ale, sí. Ángelo Calcaterra estaba en Estaba el cuaderno, joneado, causa ¿no? Cuaderno de las Coimas. Nada, es breve para que se entienda el comentario que hiciste. Muy bien. Cuaderno de las Coimas, todo el mundo, incluido Calcaterra, confesó, se arrepintió, dijo si yo pagué plata, coimas, el chofer Centeno pasaba Sí. y juntaba los bolsos, etcétera. Pero como hubo algunos vinculados a la jefatura de gabinete de Juan Manuel Abal Medina en ese momento, Pará. que ponían ¿Vos me estás plata- diciendo que gente de Abal Medina, vos tenés No, Aval? Te estoy para decir diciendo, Abal Medina era el jefe de gabinete. Su segundo era uno de los que recibía bolsos. En el ¿Cuántos año sacó en las 2013? elecciones porteñas Abal Medina? Yo, ¿Y nada, Carolina no entró Papaleo, nada. cuántos? 2 caramelos. ¿Cuántos pero sacaron? ¿Qué tiene que ver? 2 caramelos. Bien. No, nada, para recordar. Bueno, la Sí, cuestión es dale. que dijeron si esto era aportes irregulares, porque era guita negra, etcétera, para la campaña electoral me tiene que juzgar la justicia electoral, que es una multa y zafás. Claro. De esa se quiso colgar Calcaterra, le salió bien en un momento la Corte, dijo esto no, señores, para Mirá. atrás, y ahora Ya se se lo confirmó revirtió. que va con todos los demás coimeros a la justicia penal común. Bien. Dicho esto, Ale, adelante. Bien por la corbata bancando a Boquita, Saboya. Pero está bajoneado, ¿no? Destruido, pero Y sí. necesito un maestro que me... La verdad, Que me Riquelme cabecee. como presidente tiene menos títulos que Máximo, ¿Sí? Tremendo. Bueno, sí. Igual, mirá, te digo, Máximo, no sé si sabías, es el cerebro detrás del streaming de Cristina, el hecho político que puede revitalizar al peronismo. Ojo, no se rían porque nunca hay que reírse del peronismo, que cuando se pone creativo, se pone en modo Leónidas, ¿viste? Agarra la espada y te la corta. Mirá que estos muchachos hicieron presidente a Alberto Fernández, con un videucho en Twitter, ¿Vos tenés la de algo de adelanto, Mirá, Ale, para mostrar? Mirá, Diego Lazo, te hablo en serio. Dale. Para que no tengas dudas, te traje una partecita del streaming de Cristina, que No es te puedo creer. Elizabeth streaming. A ver. Mirá lo que están Bueno, haciendo. chicos, creo que sinceramente descubrí mi nueva pasión. ¿Qué? ¿Viajar por el mundo? ¿Ser candidata? Apáguenle el micrófono a este enano mala leche. Sí, Axel, no da joder con la condena de la condenada. Digo, de mamá. Axel, abstenete de hablar. Bueno, che, fue una jodita. Además, no me barden que últimamente la financiación de los streaming siempre lo estoy haciendo yo, la provincia de Buenos Aires. Para mí tiene razón en esta, Axel, pero también tiene razón Cristina. Va, qué sé yo. Ustedes tendrán la pauta, pero yo tengo el corazón del pueblo. Vos sabés que sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí. Ella es mi vieja. No, perdón, digo mamá. Por eso me tienen miedo. Barrileta cósmica, ¿de qué planeta viniste? Tiemblen las mascotas de Mañeto. No van a tener a dónde esconderse. Malos. Tiemblen. ¡Mamá! ¡Cortaste toda la luz! No fui yo, fue Axel, pelotudo. Uy, qué bolude, ¿qué toqué? No fui yo, fui Macri. Me empezó a sonar la tobillera. Me hacen poner mal y me suena la tobillera. Mirá, Todo el equipo. Qué adelanto, Ale. Bueno, admitamos que es mejor que los funcionarios Kirchhoff se dediquen al mundo del streaming y dejen de entrar a romper vidrios ATN, ¿no? Todo un avance, Diego ¿Qué te Liat. parece? ¿Qué te parece? Tremendo, Bueno, crack.
Dale, Ale, te mando un abrazo grande. Estamos esperando que Cristina cumpla de verdad, porque nos prometió que iba a comprar 2 horitas acá en Carnaval, así que yo abrí el bolso como José López. Está muy bien. Porque es verdad que va a haber otro streaming que va a ser Sí, Ale. ya está, ¿no? Está. Bien, contá cuál es y pasamos el tema. Está Ale con un par de figuras más, no me quiero meter la pata. Bueno, listo. Así nos protegemos corporativamente. No, Por la mentira, duda. dale. Tenemos ahora entonces una conversación con una tanda. Vamos a conversar con la tanda, no se lo pierdan, dale. Disculpame, ¿cafeteras? Claro, sí, seguime, por favor. Ya arrancó el Naldo Sale. 18 cuotas sin interés y 45% off. Acá está todo, Caro. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Vení a GAES y dale vida a los sonidos de tu mundo con esta promoción en audífonos. Probalos gratis llamando al 0810-333-4237. Te esperamos en nuestros 40 centros en todo el país. Bueno, muy bien. Hace un ratito hablábamos de que Alperovich, que 12 años estuvo en el poder de Tucumán, está en prisión domiciliaria. Hablamos de esos gobernadores de muchísimos años en el poder. Me quiero referir a lo que va a pasar, que son elecciones en Formosa, con Infram. Quiero entrar en contacto con Francisco Poltroni, que es senador y es formoseño. Poltroni, ¿nos escuchás? Perfectamente, Diego, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué se elige y qué puede pasar en Formosa este fin de semana? Bueno, Formosa va a atravesar una elección histórica, Diego, porque se llamó a convencionales constituyentes después de la trampa que hicieron hace 22 años, en donde violaron la Constitución Nacional. Por supuesto lo hicieron con violencia, a fuerza de puño. El senador Mayans en ese momento era diputado. Bueno, metieron esta trampa a Formosa, a todos los formoseños, que ahora nos prestamos a ponerle fin, Diego. Pero por eso, ¿qué se vota? Cuando vaya un formoseño, Gonza, a la urna, Ahora, ¿qué vota? Lo que va a votar Formosa, básicamente, en términos más importantes, es una renovación de su Cámara de Diputados. Son 15 diputados titulares y 8 suplentes. Como contaba también el senador, si le adjunta una votación extra, que es la de los convencionales que tienen que discutir. No, pero perdón, nada más importante que los convencionales constituyentes que van a escribir la nueva Claro que sí, lo que Constitución. digo es que en términos de formalidad, al igual que otras provincias como Salta, San Luis, Santa Fe también vota este próximo domingo, se hace una renovación parlamentaria de medio término, senador. A eso me refería. Sí, pero aquí lo importante es lo que va a pasar con la convención constituyente. Eso, Porque si acá ¿qué se quieren llegara que a ganar, pase? Eso, si, ¿qué puede si acá pasar? se llegara a ganar esa elección, a Gilles Infran se le puede caducar el mandato porque es un gobernador ilegítimo. Por eso este momento histórico que los formoseños pueden cambiar definitivamente el rumbo y terminar con la trampa de Infran. Bien, ¿tenés números de Infran? Sí, tenemos números. La última medición en la provincia de Formosa, 45,8 de positivas y 49,4 de negativa en la provincia de Formosa. Y obviamente este es el gran desafío, ¿no? Porque Infran se juega mucho este domingo. Y yo creo que, bueno, ha sido interesante seguir lo que ha hecho Francisco Poltroni en la provincia, recorriendo toda la provincia, bueno, recibiendo obviamente actos de violencia por parte del peronismo. Y bueno, la provincia de Formosa tiene dos condiciones. Una es lo que sucede en la ciudad de Formosa, donde podríamos decir hay mayor libertad para poder expresar la voluntad de las urnas. Es más, la Libertad Avanza ganó el balotaje, por ejemplo, del 2023, y lo que pasa en el interior, ¿no? Donde hay un aparato muy, pero muy metido. Y ni hablar lo que pasa en Clorinda
en frontera con Asunción y lo que ya sabemos con los ciudadanos con doble documento. Entonces, digo, es una condición muy particular lo que sucede en Formosa, pero ha sido una campaña intensa, me parece, lo que va a pasar y lo que puede concluir el próximo domingo. Poltroni, te escuchamos. Bueno, nosotros pudimos visibilizar, Diego, desde el Senado de la Nación, todo lo que viene arrastrando en Formosa. Este último domingo estuvo el vicegobernador de Chubut, Gustavo Mena, que es constitucionalista, y nos dio una charla a todo el equipo. Y en Formosa y Chubut, que tienen la misma población, Diego, Chubut tiene 100.000 empleos privados y Formosa tiene 20.000 empleos privados. El atraso que le produjo Infran a Formosa es tremendo desde la producción, desde el trabajo, de la inversión. Nos estamos quedando sin hoteles, sin restaurantes. Nadie quiere venir a una provincia en donde un patrón se ha hecho dueño de todo. Pero contame, acaba de darte Cristian un 48 y pico de imagen positiva. Explícala. ¿A qué obedece? Casi la mitad lo ve positivo, Infran. Bueno, esperemos que el mensaje haya llegado. Somos relativamente nuevos, Diego, en la política. Recién llegamos hace 2 años al Senado. Ven el trabajo que venimos haciendo, ven todo lo que estamos visibilizando desde los títulos de propiedad, de la falta de trabajo, que se te termina dividiendo la familia y se fueron 120.000 formoseños en 30 años. La Patagonia está llena de formoseños, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, para muchos empieza a tener sentido este mensaje de todo lo que se puede hacer en Formosa, que no se hace porque este hombre cerró las inversiones, cerró el turismo, cerró la provincia y no le genera oportunidades a nadie. Lu. Francisco, ¿qué chances reales hay de desafiar el poder electoral de Infran? Porque por un lado, es cierto, hay una polarización en esa imagen y es un poquito más alta la negativa, con 49%, según nos decía Cristian. Pero por otro lado, la oposición se dividió. Hay ley de lemas y además la oposición está muy dividida, muy fragmentada, que también juega en este momento muy a favor del gobernador Infran. Entonces, ¿qué chances reales hay? Infran ya viene perdiendo poder desde que el hijo no llegó a la Corte Suprema y la Corte finalmente falló en contra de las reelecciones indefinidas. El poder de Infran viene en caída. Esto, por supuesto, es un proceso. Muchos formoseños lo están asimilando, lo están comprendiendo. Y el domingo definitivamente sabremos cuáles son los números definitivos. Ayer hubo un debate en la Universidad de Formosa en donde todos los espacios opositores dieron el debate de convencionales constituyentes y coincidimos plenamente en lo que hay que hacer en esta nueva constitución. Así que si se lograra una mayoría de convencionales constituyentes opositores a Infran, no tengo dudas de que estamos ante este cambio histórico para todos los formoseños. Poltroni, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Quiero volver a una cuestión que es básica, que es el consumo. Es una de las primeras postales que tienen las personas, si pueden o no, porque la inflación pudo haber bajado o por lo menos desacelerado, pero el tema es el poder adquisitivo, que es, los precios se pueden desacelerar, pero hay que ver mis ingresos, para cuánto me dan. ¿Cómo está el poder adquisitivo? Bueno, el poder adquisitivo medido por nosotros creció en términos reales el último mes. A medida que vayas estabilizando los precios aún más, los ingresos de las familias van a crecer. Y por eso insisto... Pero explícame cómo crecen. Crecen por el crecimiento de la economía. Por eso insisto de vuelta... ¿Y aumentan el sueldo? Pero claro, al final del trayecto tiene que pasar eso. Vos estás cambiando... ¿Pasa o tiene que pasar? Va a pasar. Porque viene, perdón, por el comentario, porque viste que están topeando las paritarias en 1%. Sí. Y de hecho han rechazado otras que pasaban, comercio. Y el empleo público está 20% por debajo. Es clarísimo que hay una desaceleración de los precios. Eso está indudable. La pregunta mía es, ¿cómo sube tu salario? Digo, el que puede tiene honorarios profesionales, el cuenta propio, todos los que son tienen la posibilidad de subirse sus honorarios y el mercado se los valida, bueno, chapó. El tema es, si vos estás bajo un convenio o en una actividad donde te pagan el sueldo y hay una puja ahí para validar a veces la paritaria, el gobierno no quiere más del 1%, vean lo que está pasando en la salud con sanidad en este mismo momento, en donde Daer pide creo que 3,5%,
el gobierno dice 1 es máximo, la salud dice podemos pagar un poquito más, un poquito menos. Ahí está frenada la cuestión. Entonces, en otros sectores pasa lo mismo. ¿Qué pasa con los sueldos? Bueno, es lo mismo que viene pasando en Argentina. De vuelta, vos primero tenés que estabilizar los precios y después tenés que volver a crecer. Por eso insisto que el crecimiento de la economía tiene que ser muy importante. Porque si no, no tenés forma de aumentar los salarios. No, el problema me parece que es que los sectores más dinámicos no son intensivos en mano de obra en este momento. Petróleo, campo, minería etcétera. La industria sigue sin crear, y prácticamente no se están creando empleo privado. Está estancada la situación igual. La masa salarial, creo que, o por lo menos los salarios en los últimos 2 meses no le ganaron a la inflación, no sabemos si le van a ganar. La masa salarial del sector público cayó cerca de 15% en términos reales. Es una población de 3 millones de personas a nivel país. O sea, es una cuestión difícil que se recupere el consumo por la vía de la mejora de los salarios. ¿Qué pensás de eso? Es difícil. Acá hay otro factor que está jugando, que es la aparición del crédito. Por eso Gustavo hablaba de la transición hacia los bienes durables. La desaparición del Estado financiándose en un mercado financiero que es relativamente chico, libera crédito para el sector privado. Eso está clarísimo y se ven los números. Entonces, por eso los bienes durables empiezan a crecer antes que los bienes de consumo masivo. En la encuesta de Moiguer, del estudio que se dedica a pensar el consumo y las tendencias sociales, plantea que hay un 25% de argentinos que tienen capacidad de ahorros, guardarse una parte de su salario y ahorrar, por ejemplo, comprar dólares, plantea él. Es decir, es muy desigual, hay 2 Argentinas distintas y hay una parte, la mitad más perjudicada de la Argentina es la que está más condicionada por el estancamiento del salario real. Bien, Gus. No, también señalar que todo el gasto en servicios se está comiendo, ya lo hemos dicho acá, se lleva una parte importante de los ingresos. Yo no me quiero imaginar lo que va a hacer cuando lleguen las facturas de gas después de este invierno. También te va a pegar en el bolsillo porque vas a tener que dedicarle unos pesitos más a lo que ya le venías dedicando al pago de servicios. A ver, ¿y qué otra cosa? ¿Cuál es una alternativa o una variable que el gobierno podría modificar? Bueno, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal y el ordenamiento de la macro. Déjame hacer exégesis del gobierno. Para que lo confirme tendrás que invitar a alguien del gobierno, pero es mi visión de la No, pero vos formación que podés, tengo. no siendo el gobierno, decir, también el gobierno, dentro de su lógica, podría esto variarlo, modificarlo, o ser más laxo, es que vos tenés menos ortodoxo. dos escuelas grandes en economía. Una que te tira del lado de la demanda y otra del lado de la oferta. Yo creo que este gobierno está más del lado de la oferta y no vas a tener un shock de demanda. Por eso, ¿qué quiere decir del lado de la oferta? Del lado de la oferta significa el que produce bienes y servicios. Exactamente. No el que los compra. Y es como que la producción genera su propia demanda por la forma circular. No está pasando todavía igual. ¿Cómo? No estaría pasando todavía. No estaría pasando todavía. Tiene que crecer fuerte la inversión, que se produzca más. Pero bueno, ahí tenés el problema. El propio gobierno tiene una cuestión con el riesgo país que está estacionado ahí en 700. Arriba de 700, abajo de 800. Esta semana la calificadora de riesgo internacional MSCI lo dejó en el fondo de la tabla y ni siquiera dijo vamos a revisar a ver qué pasa en el 2026. Eso fue un golpazo para el gobierno y para los mercados también, porque un país en la categoría en la que quedó la Argentina, standalone, que es la primera D del fútbol. ¿Cuál es el golpe? Es, todas las reformas que hizo el gobierno, todo el esfuerzo para equilibrar la macroeconomía, no se ven, este fue el impacto para el gobierno. Exacto, reevaluame, mandame a repechaje. Pero en ese caso me parece que pesa más el pasado de Argentina que el futuro. Sí, las reformas lo que penalizan me parece que es disculpa, una cosita. Penalizan todavía que hay cuestiones cambiarias y de movimiento de capitales que no están totalmente liberadas. Bueno, ¿qué quiere Morgan Stanley? Espere un poquito. Política a largo plazo quiere. Bien, vamos a hacer... me dicen que está viendo una tanda. Dale, vamos a una tanda, por favor.
El dilema es, ¿qué puede pasar a nivel electoral en la provincia de Buenos Aires? Vamos a ver el vuelo de las aves, tripas de los animales y también un consultor con números. Tienen el mismo nivel, no te ofendas. No, dale, adelante. No, bueno, a ver. ¿Qué dice el vuelo de las aves? Sí. Hay que hacer 2 lecturas, septiembre y octubre. Septiembre, 8 elecciones, 8 secciones. Sí. El partido podría terminar 7-1. Sí. 7-1. Ah, ¿qué? La tercera para La tercera para el peronismo y el demás. resto para la oposición al peronismo de la provincia. La elección en octubre. Si van juntos Libertad Avanza y PRO, hay una diferencia de 7 puntos a favor de Espert en este momento. De Espert. Sí. En este momento está midiendo vos a Espert. Sí, como arriba, candidato. pero la condición es... ¿Contra qué candidato? Hemos medido todos los escenarios. Esperá, Contra pero pará, Cristina, el más 7... Contra Massa, contra todo. El más 7 es la Libertad Avanza con PRO. Sí. ¿Cuánto mide el PRO solo? 6 puntos. Bien. Pero son esos 6 puntos valen Son la edad de Son la Damocles, de un diferencia, triunfo cómodo claro. o de una pelea voto a voto. Con la diferencia, claro. ¿Qué candidatos de la Libertad Avanza o figuras hay ahí? No, el que mejor mide es Espert, hasta el momento. En la nacional. Vos preguntás en la provincial. nacional. Vos me estás preguntando en la provincial. Sí, bueno, a ver. hay que meterse en cada sección. Nos sentamos en la primera y la tercera, las 2 secciones más Decime importantes. los nombres que dan vuelta a ver si miden o no, porque el gobierno... Bueno, habla de- En la tercera, Cristina no está. En la tercera que no está... No, y lo que pasa es que el peronismo tiene una base electoral de 38 puntos, independientemente de quién se presente. El gran desafío es si forzás la candidatura de Máximo Kirchner, que no suma, resta. Porque hay muchos intendentes de la tercera que no están alineados a Máximo Kirchner. Y hay que ver si no circula una tijera ahí en septiembre. Pero después, si nos vamos a la primera puede ser una elección interesante, porque pueden jugar intendentes y pasar desapercibida, o puede jugar un Santilli versus Massa, pueden jugar actores interesantes. Y Cristina, que no puede ser candidata, su condición de detenida presa domiciliaria, ¿tenés medido si le subió la imagen? Le subió la imagen 2 puntos. ¿Cuánto Es lógico, ¿eh? 2 puntos. Porque está dentro de la pecera del kirchnerismo, del peronismo, te diría, que toca una fibra dentro de esa pecera que es la proscripción. Ahí se licúa el desgaste de la pelea con Axel, se licúa el desgaste de la gestión de Alberto Fernández, sentimentalismo con Cristina. Cayó 2 puntos la imagen de Cristina. 37 puntos, 60 de negativa. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ahora a 2 voces. Hasta mañana.